Thinking about you as I'm lying next to someone else, drinking without you. Doesn't fix me, but it kinda helps. Oh, I still wish we could go back to where we started, when you left your t-shirt at my old apartment. Hola chicos, bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a explicar es cómo vamos a hacer esas sesiones, ¿vale? En este vídeo lo que vamos a explicar es cómo vamos a realizar esas sesiones. En nuestro índice, hoy en la sesión de hoy, vamos a apretar en el primer punto, ¿vale? Que es elementos de un mapa, ¿vale? Si pulsamos encima, ¿vale? Nos va a llevar a la primera diapositiva, ¿vale? Pulsamos otra vez en elementos de un mapa y nos va a salir qué tenemos que hacer cada día, ¿vale? Hoy, en la sesión de hoy, lo que tenemos que hacer es seguir los puntos que nos marca nuestro Genially, ¿vale? ¿Qué haremos hacer? Vale, pues primero, mirar atentamente el apartado 0, que son los objetivos del proyecto, ¿vale? Para saber qué vamos a realizar en ese tema, ¿vale? Pues ya nos iremos al punto 0 y veremos tranquilamente todos los puntos detenidamente, ¿vale? Porque es muy importante para que lo sepáis. Vale, en el segundo punto, ¿vale? Una vez que ya hemos leído el apartado 0, empezaremos a realizar nuestro número 1, que es este, elementos de un mapa. Concretamente estudiaremos la teoría de este apartado y realizaremos nuestro pasaporte, ¿vale? Creemos que es muy importante que sigas realizando tu pasaporte de forma original, creativa, ¿vale? Para que esos contenidos los adquieras muy bien, significativamente, ¿vale? Para que esto no sea solo pasar pantallas y ya está. No, lo que queremos es que tú tranquilamente, ¿vale? Vayas haciendo tu pasaporte de forma súper creativa, ¿vale? Creemos que es muy importante, vuelvo a repetir, que sigas realizando tu pasaporte. Vale, en el punto 3, una vez que hemos realizado nuestro pasaporte, tendrás que estudiar en la sesión de hoy los elementos principales de un mapa, desde el apartado 1 hasta el apartado 6, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y una vez que ya tengamos esto realizado, nuestro pasaporte, estudiado los elementos de un mapa, podremos acceder a la zona del juego, ¿vale? Podemos hacer nuestro juego. Para el próximo día, en el punto número 4, ¿vale? Para el próximo día tendrás que estudiar los diferentes elementos de un mapa por tal de realizar el juego concurso, ¿vale? Y así obtendrán mejor puntuaciones por clases, ¿vale? Pues muy bien, vamos a empezar. Elementos de un mapa. Aquí, si te das cuenta, ¿vale? Vamos a tener los diferentes apartados de elementos de un mapa. Si te das cuenta, bueno, salen aquí un poco mal, ¿vale? Pero no te preocupes porque lo hemos comprobado varias veces y sale bien. Lo que pasa es que, como yo tengo el iPad un poquito más pequeño, pues bueno, me sale así, ¿vale? Si tú pulsas dentro de cada uno de esos números, de esos colores, te va a llevar a un lugar. Si pulso en primero, ¿vale? Nos lleva al título y nos explica qué es el título. Y después, en la flecha de atrás, pues volvemos al inicio, ¿vale? Y así lo vamos a hacer sucesivamente con todos, ¿vale? Si ves que no hay ninguna flecha hacia la derecha, es que volvemos hacia atrás, ¿vale? La escala, ¿vale? Aquí te pone un vídeo, puedes visualizarlo, ¿vale? Y después la escala y algunos meridians y paral·lels. Si pulsas encima, nos sale que son els meridians, que son els paral·lels, y un vídeo donde te lo explicamos, ¿vale? Y una vez que hagas esto, ¿vale? Como te hemos dicho en el apartado número 1, tienes que hacer tu pasaporte. Y una vez que hayas hecho tu pasaporte, puedes acceder al juego de los elementos de un mapa, ¿vale? Una vez que accedas, a continuació proposem una sèrie de preguntes que esperem sàpigues contestar correctament. Una vegada que hagis aconseguit respondre a totes les preguntes correctament, et donarem un còdic per a passar de nivell. Ànim! Pulsem
aceptar y nos dicen una serie de candados. Estos candados son los que tienen que conseguir obrir pas per pas, ¿vale? Primer anem a fer els jocs dels mapes, altre dia farem els diferents mapes y así sucesivamente todos, ¿vale? Si pulsas encima del primero, nos va a llevar a una serie de preguntas. Bien, tendrás que contestar todas esas preguntas bien contestadas, ¿vale? Para poder acceder a desbloquear el primer candado. Si no lo haces, pues tendrás que realizarlas todas las veces que sean necesarias para contestar las 6 preguntas correctamente, ¿vale? Y una vez que tengas las 6 respuestas correctamente, pues tendrás que realizar una serie de problemas para conseguir abrir el candado, ¿vale? Está explicado, no te lo voy a mostrar ahora, ¿vale? Para que no tengas esa picardía, ¿vale? Y eso sería la sesión de hoy, ¿vale? Simplemente, volvemos a repetir, leer los objetivos, ¿vale? Entrar elementos de un mapa, realizar tu pasaporte y estudiar los elementos de un mapa para el día siguiente. Bueno, chicos y chicas, espero que este proyecto sea un poco más divertido, ¿vale? Y nos vemos en las próximas sesiones. Bueno, un fuerte abrazo. Venga, nos vemos. Doesn't fix me, but it